Dicen que hay puertas que no se abren con llaves, sino con rabia, con dolor, con la promesa silenciosa de quien ha sido humillado y no piensa olvidarlo. Esta historia comienza con una puerta, cerrada. No por cerradura, sino por prejuicio, Lucía Morales apretaba con fuerza la mano de su hijo Matías. Caminaban por el empedrado que conducía a la entrada principal de San Ignacio del Valle, una de esas escuelas donde el mármol reluce más que las sonrisas y donde los apellidos pesan más que los méritos. Para ella, estar allí era más que un trámite escolar. Era una declaración. Un grito. Un intento desesperado de romper el destino con las uñas. Matías, con su mochila de tela raída y los zapatos bien lustrados, como su madre le enseñó, observaba los portones de hierro forjado con la mirada de quien aún no entiende lo que está a punto de presenciar. Lucía llevaba su mejor ropa, planchada con esmero la noche anterior, una blusa blanca con cuello redondo y una falda azul marino que le llegaba a los tobillos. Nada costoso, pero limpio, digno, como ella misma, al llegar a la recepción, fue recibida por una secretaria con sonrisa de compromiso. La voz de Lucía temblaba, pero era clara. Quería inscribir a su hijo. La secretaria alzó una ceja, buscó algo en la computadora y le pidió que aguardara. Unos minutos después, apareció Elvira Gutiérrez, la directora del colegio. Bastó un vistazo para que frunciera los labios. ¿Usted es la madre?, preguntó como si confirmara una sospecha. Lucía asintió, con la espalda recta. Elvira la observó de arriba a abajo como si evaluara un mueble usado en una tienda de lujo. Entonces, detrás de ella, aparecieron otras figuras, dos madres del comité de becas, arregladas con discreta ostentación, y un padre de traje oscuro que no se molestó en ocultar su incomodidad. Aquí no otorgamos becas completas sin méritos excepcionales, dijo Elvira, sin invitarla a sentarse. Y, francamente, tenemos un proceso de selección muy riguroso. Lucía explicó que Matías era el mejor de su clase. Mostró las notas. Habló de su conducta ejemplar. Pero las miradas no se ablandaron. Una de las madres comentó con falsa dulzura: entendemos su entusiasmo, señora Morales, ¿verdad? Pero esta escuela no es solo académica. También formamos líderes. Niños que encajen. Lucía sintió un ardor detrás de los ojos. No era la primera vez que la hacían sentir invisible, pero sí la más cruel. No frente a ella, sino frente a Matías. El niño apretó la mandíbula, sin entender del todo, pero sintiendo el veneno en el aire. Ya veo, respondió Lucía con voz baja, recogiendo los papeles. Gracias por su tiempo. Cuando salieron al patio, Matías le susurró: mamá, no importa. Vamos a otra. Pero ella no respondió. Caminó con la mirada clavada en el suelo. No lloró. No ahí. No frente a ellos, solo al llegar a la calle, lejos del mármol y del desprecio, detuvo el paso. Apretó los puños. Respiró hondo. Y allí, bajo el cielo gris de una mañana que ya había empezado torcida, murmuró algo que su hijo no entendió, pero que el universo sí escuchó: vas a estudiar ahí, Matías. Cueste lo que cueste. No era una súplica. Era una sentencia. Una promesa tallada en hierro. De regreso a la favela, el contraste era brutal. El empedrado se transformaba en tierra batida. Los muros brillantes en ladrillo expuesto. Las miradas hostiles en vecinos que ofrecían café sin azúcar y abrazos sin condiciones. Lucía sabía que no tenía apellidos ni influencias. Pero tenía algo más poderoso: el amor rabioso de una madre que no aceptaba el no como respuesta. Mientras preparaba la cena, en silencio, recordó cada gesto de desprecio en la oficina de la directora. Cada palabra velada que les decía: ustedes no pertenecen. No pudo comer. Matías, sin hacer preguntas, recogió su plato y se sentó a su lado. La abrazó sin decir una palabra. No necesitaban hablar. Esa noche, no durmieron temprano. En lo alto de la casa, donde la azotea servía de sala de desahogo para las noches sin brisa, Lucía se quedó mirando el horizonte. La ciudad brillaba a lo lejos. Allá, en algún lugar, estaba San Ignacio del Valle. Y ella, desde la favela, le lanzaba un desafío silencioso. El reloj marcaba casi la medianoche cuando volvió a bajar.
Se sentó frente a su vieja libreta de cuentas, donde anotaba cada gasto, cada centavo. Calculó lo imposible. Redujo el presupuesto de todo. Y al final, escribió en la última hoja, Matías. San Ignacio. 3 años. 2 empleos. Sin domingos. Vale la pena, porque, en el fondo, Lucía sabía que no se trataba solo de un colegio. Se trataba de abrir una puerta para todos los que vinieran detrás. Una grieta en el muro. Una historia que algún día alguien contaría, y esa historia apenas estaba comenzando. La lluvia no era fuerte, pero calaba hasta los huesos. Caía con esa insistencia de las noches donde el silencio es tan denso que duele. En la azotea de la pequeña casa de ladrillo y concreto, Lucía Morales se aferraba al borde del muro como si el viento quisiera llevársela. Su delantal aún húmedo del día de trabajo ondeaba detrás de ella, y el cabello, desordenado por la jornada, caía sobre sus mejillas mojadas. Frente a ella, Matías, con su pijama gastado y una cobija sobre los hombros, la miraba sin entender del todo, pero sabiendo que algo importante estaba ocurriendo. Doña Rosa, madre de Lucía, había escuchado el relato completo minutos antes. Cuando su hija entró por la puerta empapada, con la mirada encendida y las palabras rotas, ella la escuchó sin interrumpir. La vieja sabía cuando el dolor venía con rabia, y cuando no valía la pena ofrecer consuelo, sino espacio. Nos escupieron en la cara, mamá. Ni siquiera me dejaron hablar. Fue como si yo no existiera. Doña Rosa le puso una taza de té entre las manos. No dijo nada. Solo miró a su nieto, que jugaba con una ficha de dominó caída al costado de la mesa. Luego, miró a Lucía. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lucía no respondió. Subió a la azotea. Y ahora estaba ahí, con los ojos clavados en la ciudad que no dormía, con el alma hecha un nudo, pero el corazón más decidido que nunca. Mati, ven aquí, le dijo de pronto al niño. Él se acercó sin dudar, y ella se agachó a su altura. Lo tomó por los hombros, con las manos temblorosas. No lloraba. Había algo en su mirada que Matías no olvidaría jamás. Algo entre el dolor y la furia. Entre el amor y el fuego. Escúchame bien. Hoy nos cerraron una puerta. Nos humillaron. Nos dijeron que no somos suficientes. Pero tú eres suficiente. ¿Me oyes? Matías asintió, aunque sus ojos se llenaban de lágrimas. Tú vas a estudiar ahí. En esa escuela. No porque ellos quieran, sino porque tú puedes. Porque yo no voy a descansar hasta verte entrando por esa puerta, no como un intruso, sino como el mejor. Lucía alzó la mirada al cielo y, como si hiciera un pacto con algo más grande que ella misma, murmuró, te lo juro, Matías. Por mi vida, por cada noche que pasemos sin dormir. Vas a estar ahí. No importa lo que cueste, y ese juramento, tan íntimo, tan salvaje, no lo detendría el destino. Esa noche no cayó un rayo, ni hubo aplausos del universo. Solo lluvia. Y un silencio que parecía respetar la fuerza de esa promesa. Al día siguiente, todo cambió. Lucía empezó una nueva rutina. El turno de limpieza en la casa de los Moreira, donde trabajaba desde hacía años, se duplicó. Ahora también lavaba los autos del señor. Cocinaba para los hijos adolescentes. Y por las noches, cuando llegaba a casa, tomaba trabajos extras, costura, planchado, lo que hubiera. El cuerpo le dolía, pero no importaba. Cada moneda era una piedra más en el puente hacia San Ignacio del Valle. Matías, por su parte, también cambió. Se volvió más callado, más concentrado. Hacía la tarea sin que nadie se lo pidiera. Leía los libros que su madre conseguía en ferias, usados, marcados por otros niños. Los cuidaba como si fueran tesoros. Doña Rosa se convirtió en el sostén emocional de ambos. Preparaba la comida, cuidaba la casa y, cuando Lucía desfallecía de cansancio, era ella quien la cubría con una manta mientras dormía en la mesa, aún con el lápiz en la mano y las cuentas a medio calcular. Pasaron meses. Luego años. Cada diciembre, Lucía subía de nuevo a la azotea. A veces llovía, a veces no. Pero siempre repetía el mismo ritual, miraba hacia la ciudad,
respiraba hondo y decía en voz baja, 1 año menos, el vecindario entero se acostumbró a verlos como un equipo imparable. Ella, la madre incansable. Él, el niño que nunca faltaba a clase. La gente dejaba libros en la puerta. Un vecino regaló una silla de estudio. Otro, una lámpara. Nadie decía mucho, pero todos sabían lo que estaba en juego. Una noche, mientras Lucía revisaba cuentas, Matías le preguntó, «Mamá, ¿por qué esa escuela?» «¿Por qué tanto?» Ella lo miró largo rato antes de responder, «Porque es donde dijeron que tú no podías estar». «Y yo no soporto que alguien diga eso de ti». Matías bajó la mirada. Su madre no lo sabía, pero él ya había decidido que no iba a fallarle. Que si ella estaba dispuesta a romperse el cuerpo, él iba a romper cualquier obstáculo. No por venganza, sino por amor. Las madrugadas se volvieron rutina. Lucía salía antes que saliera el sol. Matías preparaba su propia mochila, ayudaba a la abuela y caminaba solo hasta la escuela pública. Allí, un profesor cambió su vida para siempre. Julio Ramírez, maestro de historia, lo notó desde el primer día. No por sus notas, sino por su mirada. Matías leía como si se jugara la vida en cada línea. Participaba como si no hubiera mañana. Julio, veterano y escéptico, se acercó al niño con curiosidad. ¿Qué te impulsa tanto?, le preguntó un día. Matías lo pensó un momento y dijo, mi mamá tiene un sueño. Y yo soy parte de él. Julio se quedó sin palabras. A partir de ahí, tomó a Matías bajo su ala. Le prestó libros, lo inscribió en concursos, lo motivó a pensar más allá. Y cuando le habló de la beca en San Ignacio del Valle, Matías no dudó. Voy a intentarlo, dijo con firmeza. Julio sonrió. Sabía que el camino sería cruel. Pero también sabía que hay alumnos que nacen para cambiar las reglas del juego, y así, bajo la promesa hecha en una azotea, con el alma curtida por la lucha, la historia seguía su curso. Sin privilegios. Sin atajos. Solo con la fuerza de una madre y el corazón de un hijo dispuesto a conquistar lo imposible. La mochila que Matías llevaba a cuestas no solo estaba llena de libros usados. Cargaba también la promesa de su madre, la fe de su abuela y los ojos atentos de todo un vecindario que lo miraba como si cada paso suyo fuera una marcha silenciosa contra la injusticia. Ya no era solo el niño de la favela que sacaba buenas notas. Era el símbolo de algo más grande. Y él lo sabía. La escuela pública donde estudiaba comenzaba a quedarle pequeña, no por soberbia, sino por hambre de saber. Era como si cada página que leía encendiera otra pregunta. Julio Ramírez, su profesor, le conseguía libros de segunda mano, lo inscribía en olimpiadas académicas y lo entrenaba con la pasión de quien cree en una causa. Pero hasta Julio, a veces, dudaba. La beca que ofrecía San Ignacio del Valle era parcial. Exigía no solo excelencia académica, sino también una entrevista personal, evaluaciones de comportamiento y una prueba de cultura general que había tumbado a hijos de políticos. Era un muro alto, cubierto de espinas. Y sin embargo, Matías se preparaba como si ya lo estuviera escalando. Lucía trabajaba cada día más horas. La salud comenzaba a pasar factura, pero ella lo ignoraba. No había lugar para debilidad en ese camino. Cada noche, se sentaba al lado de Matías mientras él resolvía ejercicios. No entendía todas las materias, pero lo acompañaba en silencio. A veces, le leía en voz alta fragmentos de los libros. Otras, simplemente se quedaba dormida con la cabeza sobre la mesa, mientras él seguía estudiando. Una tarde de otoño, Julio llamó a Lucía a la escuela. Quería hablar en privado. Señora Morales, voy a ser honesto. Su hijo tiene lo que se necesita. Pero hay algo que debe saber. En esa escuela, no solo exigen excelencia. También buscan pertenencia. Usted sabe a qué me refiero. Lucía lo miró sin parpadear. Lo sé. Pero no me importa. Yo no crío a mi hijo para encajar. Lo crío para abrir camino. Julio se quedó en silencio. Había escuchado muchas frases parecidas en su vida, pero esa llevaba una fuerza distinta. Días después, Matías se presentó al examen. El salón estaba lleno de chicos bien vestidos, con mochilas caras y miradas desconfiadas.
Algunos lo miraron con desdén al ver sus lápices gastados, su camisa un poco grande y su forma de hablar pausada. Pero él no bajó la mirada. No estaba allí por casualidad, la prueba duró horas. Cuando terminó, salió con las manos frías, pero el pecho erguido. Sabía que había hecho lo mejor. Lo había dado todo. Y aunque el miedo arañaba su estómago, no se permitía dudar, pasaron semanas sin respuesta. Cada día, Lucía revisaba el buzón con el corazón en la garganta. Y una mañana, finalmente, llegó el sobre. Blanco, con el escudo del colegio en relieve. Lo abrió con manos temblorosas. Matías la observaba desde la puerta, sin decir palabra. Lucía leyó en silencio. Luego, levantó la mirada. Sus ojos brillaban. No de lágrimas. De orgullo. Matías, lo lograste. El niño corrió hacia ella. Se abrazaron como si se acabara el mundo. Doña Rosa salió corriendo al escuchar el grito y al ver la escena, supo sin preguntar. En la favela, las buenas noticias corren más rápido que la luz. En cuestión de horas, todo el vecindario sabía que el hijo de Lucía había entrado a San Ignacio del Valle, pero la celebración fue breve. Porque la realidad no tardó en mostrar los dientes. El primer día de clases, Matías llegó con su uniforme nuevo, comprado con esfuerzo y remendado con cariño por Doña Rosa, y una mochila donada por una vecina. La recepción fue gélida. El mismo pasillo donde años atrás Lucía había sido humillada ahora era recorrido por su hijo. Pero nada había cambiado. O tal vez sí, ahora, la humillación era silenciosa, los alumnos lo miraban como una anomalía. Algunos susurraban al pasar. Otros lo ignoraban por completo. Sofía Herrera, hija de un empresario, y su amigo Ignacio del Solar, nieto de un senador, lideraban el pequeño imperio de popularidad en el colegio. Al ver a Matías, compartieron una mirada cargada de burla. ¿El chico de la beca?, preguntó Sofía con una sonrisa torcida. Ignacio soltó una risa breve. Debe haberse perdido. Esto no es un centro comunitario. Matías los escuchó. Pero no reaccionó. Caminó hacia su clase, con la cabeza en alto. Porque si algo le había enseñado su madre, era que los que gritan desde arriba temen caer. En el aula, la profesora lo presentó sin entusiasmo. Tenemos un nuevo alumno. Matías Morales, becado. Viene de una escuela pública. El murmullo fue inmediato. Matías sintió como si lo desnudaran frente a todos. Pero se sentó. Abrió su cuaderno. Y empezó a escribir. Los días siguientes fueron aún peores. Algunos profesores lo trataban con condescendencia. Otros lo ignoraban por completo. Pero el peor castigo venía de sus propios compañeros: burlas veladas, aislamiento, desprecio. En los recreos, comía solo. Nadie quería sentarse con él. Una tarde, llegó a casa con los ojos rojos. Se encerró en el baño por una hora. Lucía, al no escucharlo, entró. Lo encontró sentado en el suelo, con la mirada perdida. No encajo, mamá. No me quieren ahí. No sé si puedo más. Lucía se arrodilló frente a él. Le tomó el rostro con ambas manos. ¿Recuerdas lo que te dije? Que tú no ibas para encajar. Tú ibas para abrir camino. Matías bajó la cabeza. Pero no dijo más. Esa noche no durmió. Pero al amanecer, se vistió sin que lo llamaran. Salió de casa antes que el sol. Y llegó al colegio antes que nadie. Porque aunque lo estaban haciendo pedazos por dentro, no iba a rendirse, no aún. Las paredes de San Ignacio del Valle no eran solo de mármol. Estaban hechas de jerarquías invisibles, de reglas no escritas, de gestos que duelen más que las palabras. Matías lo comprendió en carne propia. Cada mirada que evitaba la suya. Cada vez que en clase pedía la palabra y era ignorado. Cada risa apagada cuando entraba al comedor. Era una guerra silenciosa. Pero él ya había vivido otras batallas. Lo que sus compañeros no sabían era que él venía de un lugar donde la vida se jugaba a diario. Donde las madrugadas eran para estudiar y las noches para consolar a su madre cuando las piernas no le respondían. Él no quería ser admirado. Solo pedía respeto. Y aún eso, parecía demasiado. Sofía Herrera y su grupo se divertían con burlas sutiles.
Una vez, cambiaron su silla de lugar antes de que entrara al aula. Otra, tacharon su nombre en la lista de equipos para un trabajo. Ignacio del Solar no decía mucho, pero lideraba con el silencio. Con su mera presencia. Y con una sonrisa torcida cada vez que Matías cometía un error, pero Matías no era tonto. Observaba, aprendía. Y resistía, su tabla de salvación eran los libros. En ellos se refugiaba como quien huye de una tormenta. Pasaba horas en la biblioteca, en silencio. A veces, la bibliotecaria le regalaba un té caliente. Nadie hablaba de ello, pero ella también sabía lo que estaba pasando. Poco a poco, su rendimiento académico comenzó a destacar. Incluso los profesores más escépticos empezaron a notarlo. Entregaba trabajos impecables, participaba con argumentos sólidos, hacía preguntas que desafiaban a todos. Y aunque las murmuraciones no cesaban, algunos empezaban a mirarlo con una mezcla de respeto y temor, pero justo cuando las cosas empezaban a estabilizarse, el golpe llegó de donde menos lo esperaban. Lucía cayó enferma. Fue una tarde cualquiera. Al volver del segundo turno, se desmayó al subir las escaleras. Doña Rosa, aterrada, llamó a un vecino que la llevó de urgencia al hospital. El diagnóstico fue claro: agotamiento extremo y principios de insuficiencia cardíaca. El cuerpo, finalmente, le pasó factura por los años de excesos, desvelos y sacrificios. Matías se enteró al salir del colegio. Al verla conectada a los monitores, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Por qué no me dijiste que te sentías mal?, preguntó, con la voz quebrada. Lucía intentó sonreír, porque tenías cosas más importantes en que pensar. Doña Rosa lo apartó con firmeza. Ahora es tu turno de cuidar de ella. No solo de ser buen alumno, de ser buen hijo, y Matías lo entendió. A partir de ese día, su rutina cambió. Iba al colegio como siempre, pero al regresar, cocinaba, limpiaba, ayudaba a su abuela y pasaba las noches junto a Lucía, leyendo en voz baja para que ella se distrajera. Las tareas las hacía de madrugada. Dormía poco. Pero no se quejaba. Curiosamente, esa etapa fue también la que marcó su ascenso dentro del colegio. Un día, durante una clase de oratoria, Matías fue invitado a exponer. El profesor dudó, pero él aceptó. Se paró frente a todos y habló. Contó una historia. No la suya, sino la de una madre que luchaba para que su hijo tuviera una vida mejor. La contó sin lágrimas, sin melodrama. Solo con verdad. Con ese tipo de verdad que quiebra silencios. Cuando terminó, el aula estaba muda. Incluso Sofía y sus amigas no sabían cómo reaccionar. Ignacio del Solar, desde su asiento, lo observaba con una expresión diferente. Ya no había burla en sus ojos. Solo algo cercano al respeto. Esa tarde, por primera vez, Matías no comió solo. Un compañero de curso, Diego, se sentó a su lado. Tu historia me hizo pensar en mi madre. Ella también se rompe el alma por mí, no dijeron más. Pero ese gesto, esa conexión, fue el primer hilo de un cambio mayor. Poco a poco, Matías empezó a construir su lugar. No desde la popularidad, sino desde la excelencia. Desde la honestidad. Se volvió un referente. Algunos lo buscaban para pedir ayuda con las tareas. Otros simplemente querían escucharlo hablar. Incluso Ignacio, con el tiempo, comenzó a tratarlo con una cortesía inesperada. Nunca serían amigos, pero el desprecio se había evaporado. Mientras tanto, Lucía mejoraba lentamente. Aunque no podía volver a trabajar como antes, su presencia en casa volvió a llenar de calor los días. Cada vez que veía a su hijo salir rumbo al colegio, lo miraba con un orgullo que casi dolía. Estás sembrando, Matías. Y vas a cosechar. Pero que nunca se te olvide de dónde vienes. Él lo tenía claro. Nunca lo olvidaría. Al final de ese año, Matías fue reconocido como el mejor alumno de su clase. No solo por notas, sino por actitud, esfuerzo y compañerismo. Fue llamado al escenario. Le entregaron un diploma. Y cuando miró al público, vio a su madre de pie, con la mano en el pecho, conteniendo el llanto. Nadie la aplaudía, pero todos sabían que ese logro también era suyo, porque hay batallas que no se ganan con espadas, sino con resistencia. Con amor.
con noches sin dormir y promesas hechas bajo la lluvia, y Matías estaba ganando. El uniforme ya no le quedaba tan grande. El caminar era distinto, más firme. Matías no era el mismo chico que un día cruzó los portones de San Ignacio del Valle con los hombros encogidos. Había aprendido a moverse entre las miradas, a leer los silencios, a hablar cuando importaba. Y, sobre todo, a nunca bajar la cabeza. Terminó la secundaria en lo más alto. Premio al mejor alumno del colegio, mención honorífica en ética y ciudadanía, y una carta de recomendación firmada incluso por profesores que en un principio lo habían menospreciado. Aquellos muros de mármol ya no eran enemigos. Ahora, eran testigos. Lucía, aún recuperándose, lloró de emoción durante la ceremonia. Llevaba un vestido sencillo, arreglado por su madre. Caminaba lento, pero se mantenía erguida. La mirada de quienes la despreciaron años atrás no tenía el mismo filo. Ya no era la empleada. Era la madre del mejor alumno. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero lo sentían. Algo había cambiado. Esa noche, en la misma azotea donde una vez había hecho su juramento bajo la lluvia, Lucía y Matías se sentaron en silencio. Doña Rosa les preparó café. No dijeron mucho. Solo compartieron el aire fresco y la sensación de haber cumplido una etapa. Pero en los ojos de Matías ya brillaba algo más. Un nuevo horizonte. Voy a estudiar Derecho, dijo, mirando las luces de la ciudad. Quiero ayudar a gente como nosotros. A los que no tienen voz. Lucía lo miró con ternura. Entonces hazlo. Y hazlo bien. Pero no te olvides de vivir. No todo es lucha, hijo, él sonrió. Pero ella sabía que ese fuego que lo impulsaba no se iba a apagar tan fácilmente. Entrar a la facultad no fue fácil. Las universidades de renombre eran costosas, elitistas. Pero Matías ya había aprendido a buscar caminos donde no los había. Consiguió una beca, trabajó medio turno en una librería del centro y vendía resúmenes y tutorías a estudiantes de cursos inferiores. El tiempo nunca alcanzaba, pero él lo exprimía al máximo. La facultad era un mundo diferente. Más libre, más diverso. Pero también más exigente. Allí conoció a colegas brillantes, a profesores que desafiaban su forma de pensar y a casos reales que lo impactaban profundamente. Uno en particular marcó su camino, una madre soltera, acusada injustamente de hurto, que no tenía dinero para pagar un abogado. Matías se obsesionó con su historia. Movió cielo y tierra para que recibiera defensa gratuita. Y cuando ganó el caso, sintió por primera vez lo que significaba devolver. Poco a poco, su nombre empezó a circular. Era el alumno que hablaba con pasión, que defendía causas imposibles, que nunca cobraba por asesorar a los más pobres. Sus valores no eran negociables. Decían que era demasiado noble para la política, demasiado terco para el sistema, y demasiado brillante para pasar desapercibido. Lucía lo acompañaba en cada paso. Aunque su cuerpo no tenía la misma fuerza de antes, su espíritu seguía intacto. Iba a sus presentaciones, le planchaba las camisas, le preparaba comida para llevar. Y cada vez que Matías dudaba, era ella quien lo reordenaba con una sola frase: tú no viniste al mundo a repetir la historia. Viniste a escribir una nueva. Cuando se graduó, nadie se sorprendió de que fuera el mejor del curso. El auditorio entero se levantó a aplaudirlo. Pero para Matías, el momento más emocionante fue después, en casa, cuando Lucía le entregó un regalo envuelto en papel de diario, una libreta vieja. La misma en la que ella, años atrás, había anotado: Matías. San Ignacio. 3 años. 2 empleos. Sin domingos. Vale la pena. Él no dijo nada. Solo la abrazó. Largo. Con fuerza. Como si quisiera agradecerle por cada sacrificio, por cada lágrima que no lloró, por cada no que convirtió en sí. Con el tiempo, Matías abrió su propia oficina. Pequeña, modesta, en un barrio popular. Pero llena de vida. Llenaba las paredes con fotos de casos ganados, frases inspiradoras y recortes de periódico. Se especializó en causas sociales, desalojos injustos, violencia institucional, derechos laborales. Los poderosos no lo querían cerca.
Los necesitados lo amaban. En una ocasión, una periodista lo entrevistó para un programa nocturno. Le preguntó qué lo motivaba. Una promesa, respondió, sin dudar. Una que se hizo bajo la lluvia, en una azotea. Y que aún me guía. La entrevista se volvió viral. Las redes lo llenaron de mensajes. Algunos lo llamaban el abogado del pueblo. Otros, el hijo de la favela. Pero él solo se reía: yo soy el hijo de Lucía Morales. Con eso me basta. Su historia inspiraba. Y aunque nunca buscó la fama, ella lo encontró. Lo invitaban a conferencias, universidades, foros internacionales. Pero él siempre volvía a casa. Siempre dormía en el mismo cuarto de techo bajo, con vista a la ciudad. Siempre desayunaba con su madre y su abuela. Porque por más lejos que lo llevaran sus logros, su raíz era sagrada. Una noche, mientras revisaba documentos, recibió una llamada inesperada. Era una voz formal, nerviosa: Doctor Morales, disculpe la hora. Soy del Consejo Educativo de San Ignacio del Valle. Necesitamos un abogado para un asunto delicado. Confidencial. Y creímos que usted podría ayudarnos. Matías se quedó en silencio. El círculo comenzaba a cerrarse. La llamada había terminado hacía varios minutos, pero Matías seguía inmóvil, con el celular en la mano y la mirada fija en la pared. Era como si el tiempo se hubiese detenido justo ahí, en esa sala modesta donde tantas veces su madre le había servido café, le había abrazado en silencio, le había curado las derrotas. San Ignacio del Valle, pidiendo ayuda. A él, Lucía, que tejía sentada en el sofá, lo miró de reojo. ¿Todo bien, hijo? Matías tardó en responder. Luego soltó una risa baja, entre incrédula y amarga. El colegio. ¿Quieren que los represente? Lucía no respondió de inmediato. Bajó las agujas y lo observó con detenimiento. ¿Qué clase de problema? Corrupción, respondió él, todavía procesando. Becas vendidas, fondos desviados, falsificación de documentos. Todo está saliendo a la luz. Y quieren limpiar la imagen. Buscaron al abogado con mejor reputación, el que viene de abajo. ¿Adivina a quién llamaron? Lucía se acomodó en la silla y suspiró. El mundo gira, hijo. A veces, da vueltas inesperadas. La pregunta es, ¿vas a dar un paso, o vas a quedarte mirando? Matías pasó la noche en vela. No por dudas legales, esas sabía enfrentarlas, sino por el conflicto que se agitaba en lo más profundo de su alma. Aquel colegio no era cualquier lugar. Era el escenario de las heridas más antiguas. De la humillación de su madre. De sus propias luchas silenciosas. Pero también, el lugar donde aprendió a resistir. A sobreponerse. A brillar. Finalmente, al amanecer, tomó una decisión. Si iba a hacerlo, sería bajo sus condiciones. No para encubrir. No para maquillar. Sino para sacar a la luz lo que siempre estuvo podrido bajo el mármol reluciente. Aceptó el caso, fue recibido en las oficinas del consejo con formalidades incómodas. Caras conocidas, envejecidas, pero aún marcadas por la arrogancia. Elvira Gutiérrez seguía como directora. Al verlo entrar, su sonrisa fue forzada, apenas un gesto. Doctor Morales, dijo, estirando la mano. Es un honor que esté con nosotros. Matías la saludó con firmeza. La miró a los ojos, sin rencor, pero sin olvido. Estoy aquí para buscar la verdad. No para proteger nombres. Elvira fingió asentir. Pero el leve temblor en sus manos la traicionó. La investigación comenzó de inmediato. Archivos ocultos. Registros manipulados. Correos borrados. Matías iba desenredando la madeja con la paciencia de quien ha vivido entre sombras y sabe reconocerlas al tacto. Descubrió que, durante años, becas completas se otorgaban solo si las familias contribuían por debajo de la mesa. Que los fondos destinados a programas sociales eran desviados hacia cuentas opacas. Y que todo estaba meticulosamente cubierto con firmas, sellos y silencios. Los nombres comenzaron a aparecer. Padres influyentes. Empresarios. Incluso políticos. Todo el entramado descansaba sobre un pacto tácito: mantener las apariencias. Pero ahora, con Matías al frente, el pacto se rompía. Elvira intentó intervenir. Doctor, entiendo su ímpetu,
pero hay que pensar en la imagen del colegio. En los estudiantes. En los padres. Hay formas más discretas de manejar esto. Matías no se inmutó. Yo no represento imágenes. Represento verdades. Y usted lo sabía desde que me llamó. La tensión creció. Algunas reuniones se volvieron campos de batalla. Pero Matías no cedía. Sabía lo que estaba en juego, no solo la reputación de una institución, sino la justicia que tantos nunca habían recibido. Una tarde, revisando documentos antiguos, encontró algo que lo dejó helado. Un registro con fecha de hace más de una década. El expediente de su propia solicitud de beca. Y junto a él, un informe interno que decía, no recomendado. Origen socioeconómico incompatible con el perfil institucional. Aceptado por presión del comité académico externo. Matías respiró hondo. Lo cerró. Y comprendió algo con total claridad, nunca lo habían querido ahí. Su lugar lo había ganado a pulso. Con sudor. Con lágrimas. Con sangre invisible, el día del juicio administrativo llegó. El colegio, obligado a responder ante el Comité de Fiscalización Educativa, presentó a Matías como su representante. Él, con su traje sencillo y su portafolio gastado, se paró frente a todos y habló, no gritó. No acusó con rabia. Solo expuso. Hechos. Fechas. Nombres. Procedimientos. Documentos. Con una precisión quirúrgica, desmanteló todo el sistema de corrupción que había sostenido al colegio durante años. Señaló responsabilidades, pidió sanciones, propuso reformas. Elvira, sentada al fondo, sudaba frío. Cuando terminó, hubo un silencio denso. Luego, una ola de murmullos. Y finalmente, aplausos. No de todos. Pero sí de quienes entendían que aquel momento era histórico. Entre los asistentes estaba Lucía. Había entrado en silencio, con un vestido claro y un peinado sencillo. Nadie la reconoció de inmediato. Pero cuando Matías bajó del estrado y caminó hacia ella, la abrazó con fuerza. Y entonces todos entendieron. Los periódicos titularon al día siguiente, de becado a defensor, el abogado que hizo temblar a San Ignacio. Las redes lo convirtieron en leyenda. Y mientras tanto, él volvía a casa, con el mismo paso tranquilo de siempre. Como si nada hubiese cambiado, pero algo había cambiado. El sistema ya no era intocable, y él ya no era el muchacho de los libros usados. La sala estaba en silencio. Pero no era un silencio cualquiera. Era de esos que se cargan de peso, que se sienten en la piel. Era el tipo de silencio que anuncia que algo importante está por suceder. Y en el centro, Matías. Solo. Frente a todos. No como víctima, ni como testigo. Esta vez, él era quien sostenía el espejo. El juicio se celebraba en el salón principal de la Secretaría de Educación. El caso San Ignacio del Valle contra el Estado había sido elevado tras el informe devastador que Matías había presentado. Lo que en principio parecía una disputa administrativa se había convertido en un proceso ejemplar, con cobertura de medios, activistas, exalumnos, padres indignados y miembros del propio ministerio atentos a cada palabra. Del otro lado, Elvira Gutiérrez, firme pero visiblemente afectada. Ella no solo estaba acusada de negligencia. Las pruebas la vinculaban directamente con decisiones que facilitaron el desvío de fondos, la alteración de criterios de becas y el encubrimiento sistemático de los responsables. Aunque no firmó todos los papeles, su silencio fue tan culpable como cualquier rúbrica. Matías no mostró euforia. Tampoco resentimiento. Cada palabra que pronunciaba llevaba la firmeza de quien no busca venganza, sino verdad. Como abogado, sabía que el espectáculo no servía de nada si no se sostenía en pruebas. Como hijo, sabía que había algo más profundo en juego, dignidad. No se trata solo de una institución. Se trata del mensaje que damos como sociedad, dijo, caminando frente a los jueces. ¿Qué valor tiene la educación si se compra con cheques? ¿Qué justicia se construye cuando se margina a los que no tienen apellido? Yo estuve ahí. Yo lo viví, el público lo observaba, algunos con lágrimas en los ojos. Era imposible no recordar a ese niño que entró con zapatos remendados y fue ignorado en cada recreo.
El mismo que ahora exigía que los muros fueran transparentes, no inquebrantables. Elvira pidió la palabra. Señores, comenzó, con voz trémula, yo dirigí esta institución durante más de 20 años. Cometí errores, sí. Pero todo fue por proteger el prestigio del colegio. Nunca imaginé que ese niño de la beca estuviera sentado hoy aquí, juzgando. Matías la miró. No había odio en sus ojos. Solo algo más profundo, comprensión sin perdón. Ese niño de la beca, como usted dice, nunca quiso juzgarla. Solo quería estudiar. Usted lo convirtió en abogado. Los jueces deliberaron durante horas. La tensión era densa. En los pasillos se comentaba que varias figuras del consejo directivo estaban involucradas. Que el escándalo afectaría también a otras instituciones. Pero Matías no participaba de esos rumores. Se quedó en la sala, solo, revisando sus documentos. Esperando, como había aprendido desde pequeño, en silencio, con la frente en alto. Finalmente, se leyó la sentencia. El Colegio San Ignacio del Valle era declarado institucionalmente responsable por prácticas discriminatorias, desvío de fondos y manipulación del programa de becas. La directora Elvira era apartada del cargo. Varios miembros del consejo renunciaron. Y, como parte de las medidas de corrección, el colegio debía reestructurar su modelo de acceso, garantizar transparencia en sus procesos y crear un nuevo consejo educativo con miembros internos y externos. El nombre del primer invitado fue anunciado por el juez con énfasis, Matías Morales. Hubo un murmullo general. Algunos aplaudieron. Otros simplemente bajaron la mirada, sabiendo que el mundo que conocían acababa de cambiar. Lucía estaba allí. Con su vestido claro, sus ojos brillando. Cuando su hijo volvió a su asiento, lo abrazó en silencio. Ninguno de los dos necesitaba palabras. Sabían lo que aquel momento significaba. Después del juicio, Matías recibió cientos de mensajes. Invitaciones. Felicitaciones. Pero él eligió volver a su casa. Caminó por las calles del centro como quien regresa al inicio del camino. Con serenidad. Con gratitud. Al llegar a la favela, fue recibido con vítores. Vecinos salieron a saludarlo. Algunos lloraban. Otros simplemente le daban palmadas en la espalda. Doña Rosa, desde el porche, lo esperaba con una sonrisa orgullosa. Esa noche, Lucía le preparó su comida favorita. Arroz con feijao y farofa. Nada gourmet. Todo real. ¿Y ahora?, preguntó ella, mientras compartían la mesa. Ahora, me toca ayudar a reconstruir desde adentro. Pero esta vez, con las reglas claras, ¿y vas a aceptar?, preguntó doña Rosa desde la cocina. Matías se encogió de hombros. Solo si puedo hacer las cosas a mi manera. Silencio. Luego, risas. Y después, un brindis con jugo de mango en vasos de plástico. Porque las grandes victorias no siempre se celebran con champán. Al día siguiente, Matías fue al colegio. No como alumno. No como abogado. Como consejero. Caminó por los pasillos que una vez recorrió en soledad. Saludó al portero. Sonrió a los alumnos. Entró al auditorio. Y entonces, ocurrió algo que nunca imaginó. Una niña, de uniforme impecable y mochila vieja, lo miró con timidez. ¿Usted es el doctor Matías? Mi mamá me contó su historia. Él se agachó para estar a su altura. ¿Y qué te dijo? Que usted hizo que yo pudiera estar aquí. Matías sintió un nudo en la garganta. Pero solo sonrió. Entonces, hazlo valer. Lee. Aprende. Cuestiona. Y nunca dejes que te digan que no perteneces. Ella sintió con fuerza. Y corrió hacia su clase. Matías siguió caminando. Esta vez, entre saludos, sonrisas y respeto. Pero lo más importante, con la certeza de que el ciclo se había cerrado, habían querido callarlo. Excluirlo. Minimizarlo, y ahora, lo escuchaban. No se necesita una corona para ser reina. A veces, basta con una promesa cumplida, una lucha ganada en silencio, un hijo que honró cada noche sin dormir. Lucía Morales caminaba por los pasillos de San Ignacio del Valle con la misma dignidad con la que había entrado la primera vez, pero ahora, nadie bajaba la mirada al cruzarse con ella. Al contrario.
se abrían paso. Algunos saludaban con respeto. Otros simplemente observaban. Porque entendían, aunque quizás no supieran expresarlo, que estaban frente a alguien que cambió la historia sin alzar la voz. Los muros de mármol ya no intimidaban. Eran solo decorado. Lucía los miraba y recordaba cada piedra del camino que tuvo que cargar para que su hijo llegara hasta allí. No por capricho, sino por justicia. Por amor. Por dignidad, Matías la acompañaba a unos pasos de distancia, dejándola recorrer el lugar a su ritmo. La había invitado personalmente. Quería que ella viera cómo había quedado el colegio después del vendaval. Las aulas renovadas. Las becas transparentes. El nuevo comedor comunitario para los alumnos sin recursos. Y en la entrada del auditorio, una placa de bronce que decía, en honor a quienes rompieron el muro. Ella se detuvo frente a esa placa. Tocó el metal con la yema de los dedos. Y sonrió. No pensé que viviría para ver esto. Yo sí, respondió Matías, sin dudar. La nueva junta directiva, conformada por docentes, padres y profesionales externos, le había ofrecido un lugar permanente en el consejo educativo. Querían que aportara su experiencia, su visión, su ética. Él aceptó, pero con una condición, que también participaran madres como la suya. Porque no se construye futuro si no se escucha a quienes han sido silenciados. Las decisiones ahora se tomaban en círculos, no en torres. Los alumnos de contextos vulnerables tenían apoyo psicológico, reforzamiento escolar y, sobre todo, espacio para ser quienes eran, sin pedir perdón por existir. El sistema que antes los expulsaba, ahora los abrazaba. No por caridad. Por deber, Lucía fue invitada a dar una charla para los nuevos padres de becados. Se le ofreció un atril, un micrófono, una botella de agua mineral. Pero ella se levantó con una libreta en la mano, se paró al frente sin papeles, y dijo, no vengo a dar consejos. Solo quiero que sepan que sí se puede. Que con amor y esfuerzo, nuestros hijos no solo llegan, transforman. Hubo aplausos. Algunos tímidos. Otros con lágrimas. Porque su voz no era la de una mujer instruida en retórica. Era la voz de una madre. Y eso, a veces, es lo más poderoso. Fuera del colegio, la historia de Matías seguía creciendo. Su estudio jurídico se convirtió en referencia nacional para casos de impacto social. Organizaciones internacionales lo invitaban a colaborar en proyectos. Se publicaron artículos sobre su trayectoria. Lo llamaban el abogado que desobedeció al sistema, para cambiarlo, pero él seguía fiel a sus orígenes. Nunca se mudó del barrio. Su oficina seguía en el mismo lugar. Lucía, ahora con más tiempo libre, decoraba el espacio con plantas y cuadros. Doña Rosa, aunque más cansada, seguía sentada en su silla de siempre, tejiendo y opinando sobre política con la radio encendida. Un día, al volver del trabajo, Matías encontró una carta sin remitente. Escrita a mano. En tinta azul, estimado Matías, no me atrevo a decirte quién soy. Solo quiero agradecerte. Mi hijo entró al colegio este año gracias a las nuevas becas. Venimos de muy lejos. Aún tenemos miedo. Pero cuando lo veo estudiar con ganas, pienso en ti. En que alguien tuvo que pelear para que hoy eso fuera posible. Gracias, de corazón. Matías guardó la carta en su libreta personal. No la compartió con nadie. Porque sabía que esa, y no los premios, era la verdadera recompensa. Años más tarde, una periodista le preguntó en una entrevista, ¿qué es lo que más orgullo te da de todo lo que lograste? Él se quedó en silencio unos segundos. Luego respondió, ver a mi madre caminar por ese colegio, con la frente en alto. Lucía vivió muchos años más. Cada tarde, al caer el sol, subía a la azotea. A veces con una taza de café. Otras, con Doña Rosa. Y miraba la ciudad. El colegio ya no era un castillo lejano. Era parte del paisaje. Un sitio al que pertenecía. Porque la historia ya no le debía nada. Una mañana cualquiera, Matías subió también. Se sentaron en silencio, como solían hacer. Ella tomó su mano. ¿Sabes que me hubiera gustado? Dijo, con voz suave. Que tu padre pudiera verte. Matías sonrió. Creo que lo ve,
de algún modo, ella apretó su mano. Y cerró los ojos, y así, con la brisa suave y el sonido lejano de la ciudad, la favela coronó a su reina. No con joyas, ni con títulos, sino con respeto, con legado, con la certeza de que, cuando una madre jura bajo la lluvia, ni el mármol más frío puede detenerla. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, desde donde estás viendo esta historia? ¿Cuál es tu nombre? Cuéntame en los comentarios, quiero leerte. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay muchas más por venir. Y quién sabe, quizás la próxima sea la tuya. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.